Y bueno amigos, como ya se está haciendo un poco habitual llegando a estas horas a este canal, pero creo que para mí sigue siendo una buena hora en general para que conversemos. Hay mucha gente descansando, mucha gente con ganas de hablar, escuchar o ver de fútbol, y para mí es un horario bastante interesante, ¿no? Pero mira, hay muchísimas cosas de qué hablar. Sobre el final del video les voy a dar una opinión de algo relacionado con Kylian Mbappé y el tema de comunicación. Es que yo voy a decir algo que a lo mejor no guste mucho, y es que me quito el sombrero ante Kylian Mbappé y su gente, porque es absolutamente maravilloso ver cómo esta gente trabaja. Ya les voy a explicar bien eso a fondo, pero bueno, vamos a arrancar porque definitivamente no quiero que este video se me extienda demasiado, así que les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos, así que play on. Chicos, y quería empezar este video hablando o viendo esta imagen en la que estamos viendo en pantalla, valga la redundancia, en la que aparece un equipo capaz de reventar todo un continente a base de fútbol, verticalidad, pasión, entrega en cada minuto. Y es que hoy ha sido oficialmente desmantelado, o se ha marchado la última pieza que quedaba de estas que están aquí. Podríamos añadir a un Gareth Bale por ahí también, que estaba Isco, que en su momento también tomó su lugar, pero es oficial: Dani Carvajal se marcha del Real Madrid, y así se concluye de manera definitiva y oficial una etapa en la que hemos vivido las cosas más maravillosas que probablemente vayamos a vivir en vida con el Real Madrid. Es que ha sido tremendo lo que estos señores que están ahí nos han dado. Es absolutamente tremendo. Y bueno, si lo comparas con el matiz, o matizas un poco, lo comparas un poco con lo que estamos viendo ahorita, es todavía un poquito más doloroso, ¿no? Pero es algo que el paso del tiempo es para todo el mundo, y evidentemente esto es algo que tenía que llegar. Hoy se marcha Carvajal. Hay mucha gente preguntando si realmente el Madrid debía desprenderse de Carvajal, y es que yo lo tengo clarísimo. Para mí era un sí rotundo. Considero que Carvajal ya no estaba no sé si va a estar o no para jugar fútbol a un alto nivel, pero convencido estoy de que para estar en el Real Madrid le quedaba muy difícil, aprovechando que, bueno, se le cumplió cuando se lesionó. Además, Carvajal siempre ha tenido como unos problemitas ahí bastante particulares, no hablo de las lesiones, y el Madrid le respaldó cuando se lesionó, y antes de las lesiones, antes de esa lesión, pues siempre tuvo muchos problemas físicos. Y bueno, la realidad es que el Madrid siempre le respaldó, y ahora que no lo está acompañando con nivel deportivo, yo creo que lo justo es que termine marchándose. No estoy de acuerdo con la gente que dice que Carvajal debía seguir. No le entiendo que aquí en ese vestuario falta jerarquía. Bueno, vamos a ver a quién fichamos o ver cómo se resuelve esto. Vamos a traer a Mourinho, que ya hoy Fabricio puso el here we go. Pero definitivamente tener otro futbolista que te cobre un salario ahí por prácticamente nada me parece realmente ridículo, solamente por extrañar lo que éramos y lo que somos, y por obviar lo que somos ahora. No, me parece realmente ridículo, y creo que la salida es totalmente justa. No sé si me habrán escuchado alguna vez decir que yo confío o creo mucho en el karma. Tal vez lo he dicho alguna vez en el canal, y no soy de desearle mal a nadie ni alegrarme de las cosas que le pasan mal a la gente, pero cuando las cosas vienen por nosotros comportarnos como unos cretinos y unas malas personas, no es que me desagrade tampoco. No me alegra, pero tampoco me desagrada. Y bueno, es lo que le tocaba por X o por Y, para bien o para mal. Esto es lo que te merecías. Y hoy, hace unas horas, se publica esto: Fermín López sufrió una fractura del quinto metatarso de su pie derecho y será operado. Lo que, bueno, básicamente aparentemente le hará perderse el mundial, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque yo no sé si, y repito, este video lo reaccionamos, creo que fue ayer mismo, todavía se está riendo igual. Vamos a verlo lo más rápido posible. El equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cero, no? Ah, pues deja de celebrar Liga de Mierda. Deja de celebrar tu Liga de Mierda que no sirve para nada. Tonto, que hace 2 años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF. Bueno, no sé si, repito y reitero, no sé si se estará riendo tanto en este momento este hombre. Y repito, no es que me alegre, lo digo sinceramente, de corazón. Si me alegrara, lo dijera aquí públicamente que me alegra. No me alegra porque me parece que es más tonto que mala persona, sinceramente lo pienso. Pero cuando lo tonto que eres te lleva a ser mala persona, pues lo normal es que la vida te termine diciendo: mira, esto, te estoy pasando esa factura por ser una mala persona. También aquello del clásico, hijos de puta, iros a tomar por culo, que lo dijo ahí en el último clásico cuando estaban ganando la liga, también es bastante particular, ¿no? Son cositas que me imagino que este hombre irá aprendiendo, porque, ojo, a mí me parece
uno de los pocos futbolistas de estos de Cubarsí, de Gavi, de que salieron de la Masía, que realmente tiene potencial para ser futbolista del primer equipo del Barça. Sinceramente lo pienso. Muchachos, y para cerrar lo que les decía de Kylian Mbappé y su equipo de trabajo, aquí se los voy a colocar porque este clip, seguramente ya muchos de ustedes lo vieron, me parece demoledor. Volviendo a tu barco. ¿Que queréis vender a Mbappé todos? Ahora todos al barco. Javi no, Aquí todos. yo no he hecho vender. No le he apretado porque lleva 3 meses que ha metido un gol en Liga. Estás apuntada. Oye, que me equivoco. Yo creo que Un el gol otro día Los goles. se equivocó, pero empiezo a entender en algunas cosas el cabreo de Mbappé. Empiezo a entender algunas cosas ella. Ahora me he puesto, ya estoy subiendo tu barco de Mbappé. Creo que Mbappé tiene motivos para estar cabreado. Con compañeros, incluso con el entrenador, con Arbeloa. Creo que hay motivos para que Mbappé esté cabreado. Es que esta semana hablamos tranquilamente del tema, pero creo que tiene motivos. Me han contado cosas que me han hecho reflexionar y ponerme en el barco de Balboa y tuyo. Creo que alguien en el vestuario, a alguien le interesa que Mbappé sea el malo de la película. Y lo que me han contado no me ha gustado. O sea que yo ahora mismo apoyo a Mbappé. Apoyo a Mbappé. Y esta semana a ver si os puedo contar cosas, pero apoyo a Mbappé y yo creo que está solo en ese vestuario y que algunos le están haciendo quedar como el malo de la película. Y él se ha equivocado en cosas también, ¿eh? Sí, seguro. Sin duda. Se ha equivocado en cosas, pero creo que hay una campañita contra Mbappé a la que no me voy a sumar yo en este momento. Creo que Mbappé es la estrella del Madrid, hay que tratarle como tal y creo que Arbeloa se ha equivocado. Creo que Arbeloa se ha equivocado con Mbappé. Se ha equivocado. Pero a ver si mañana os puedo contar cosas, pero... Es verdad que Mbappé era de Xabi Alonso. Y muchos piensan que a Xabi Alonso le ha hecho Vinicius, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero si eres del Madrid, tienes que apoyar a Mbappé, amigo, ¿eh? Amiga. Porque me cuentan más todavía. Y estoy al lado de Mbappé, ahora. Apoyo a Mbappé. Arbeloa, tú te has portado bien. Es mi punto de vista. Pero bueno, luego vamos a dar más detalles, daremos más detalles. Pero se portó bien. Mira, es que cuando estás ante un genio como este, como Kylian Mbappé y su equipo de trabajo, lo único que te queda es levantarte, retirarte el sombrero y aplaudir. Porque hace unas semanas veíamos a Pedrerol y a mucha gente, creo que salvo Edu Aguirre, que está, me imagino, intentando meterse por allí con el equipo de Kylian Mbappé, echándole mierda a este hombre. Y ahora ha cambiado el discurso de manera radical. Está diciendo que hay una campaña y que desde adentro algunos futbolistas quieren hacer ver a este hombre mal. Es que, mira... No hace falta que ningún otro futbolista del Real Madrid, todos sabemos a quién está intentando hacer referencia, haga ver mal a alguien que él solo se hace ver muy mal. O sea, es que me parece sencillamente maravilloso. Y repito, no ninguna crítica, todo lo contrario. Me parece que es una brillantez que hayan cambiado este discurso de manera tan radical. Eso solamente está al alcance de los genios y este hombre y su gente definitivamente lo son. Lo pienso así de claro, son unos genios absolutos y total. Y la realidad es esa, no queda otra que quitarse el sombrero y ojalá algún día ser tan buen futbolista como se desplaza o se mueve fuera de los terrenos de juego, ¿no? No tengo más que añadir, sí voy a dejarle aquí, por supuesto, esto abierto, son los comentarios como siempre para que ustedes puedan dejar sus opiniones. Y nada, me van a dejar su like, por supuesto. Si esto cambia, si Mbappé se convierte en el 50 o 60% de Cristiano Ronaldo a nivel compromiso, a nivel ser el emblema del Real Madrid, aquí vamos a disculparnos y vamos a apoyar a Kylian Mbappé, evidentemente. Yo es que lo tengo asumido. Creo que no va a pasar, sinceramente lo pienso, pero lo tengo asumido porque es que al final así funcionan las cosas. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.